¿cómo hago para descubrir en un versículo cómo encuentro la doctrina en un versículo? El principio me resulta más fácil porque poner el condicional sí, entonces eso me resulta más fácil, pero descubrir cuál es la doctrina o cuál es la verdad en un versículo, eso me parece un poco complicado. Bueno, muy bien. Entonces, siempre fuimos aprendiendo los libros canónicos de tapa a tapa y fuimos estudiando la vida de los personajes en el contexto que vivieron los personajes. Y fuimos aprendiendo distintos conceptos sobre el Evangelio a medida que lo hacíamos. Pero a partir del año 2016, los profetas vivientes señalaron 9 doctrinas fundamentales que es necesario que los jóvenes aprendan en forma separada, pero a la vez junto con con el aprendizaje tradicional. Bien. ¿Y cómo descubro la doctrina, por ejemplo? Bueno, por Sea, ejemplo, de un versículo cualquiera. Qué sé yo, ayer estaba en una clase y la maestra pidió que encontramos la verdad o la doctrina en ese versículo y mm, intentaba, pero ella me decía, por ejemplo, que lo que podía hacer era pensarlo como si yo tuviera que explicarle la doctrina de ese versículo o a ese versículo a alguien que no era miembro. De cualquier manera no era claro no me salía. bien, es muy buena la pregunta. Lo primero que tenemos que identificar son las 9 doctrinas básicas que señalaron los profetas, ¿no? Que son el plan de salvación, la Trinidad, la expiación de Jesucristo, profetas y revelación, son 9. Y en Biblioteca del Evangelio hay un material especialmente para los jóvenes que se llama Documento Base para el Dominio de la Doctrina. Entonces cada joven tiene que poder acceder a esa biblioteca y nosotros como maestros tenemos que conectarlo y hacerlo trabajar con ese material. Ahí el joven se va familiarizando con cada una de las doctrinas básicas. Como lo que se espera en este momento es que el joven no solamente adquiera un testimonio, sino que se prepare como maestro. Fíjate que hoy ya a los 18 uno de los chicos ya puede salir a la misión. Claro. Entonces, el presidente Nelson espera que en seminarios se preparen para ser misioneros. Entonces el joven no solamente tiene que saber identificar la doctrina, sino también tiene que saber explicarla, ¿no? Ujú. Entonces, así como el maestro tiene el manual para enseñarle, en este caso, en el año que estamos viviendo ahora, el manual del Antiguo Testamento, donde aprendemos de Génesis hasta Malaquías, tiene un segundo manual que se llama Manual del Antiguo Testamento para el dominio de la doctrina. Y ahí tiene una serie de lecciones basadas en cada una de esas 9 doctrinas básicas, ¿no? Entonces, vamos a suponer que vos y yo ya entendemos lo que es la doctrina del plan de salvación. Es algo que, Ujú. como hicimos la misión, lo aprendimos muy bien y tenemos Sí, muchos años de miembro de la iglesia, ¿no? sí. Entonces, haciendo una metáfora con el paisaje, ¿no? Entonces ponele que nosotros comenzamos a viajar por la Argentina. Entonces, si nosotros vamos por Córdoba y nos vamos a dar cuenta que predominan las sierras, ¿no? En cambio, si vamos allá más cerca de Mendoza, por allí, vamos a mirar el paisaje y vamos a decir, no, lo que predomina acá es la montaña. Y si vamos por La Pampa, Buenos Aires, y tenemos que explicar ese paisaje, vamos a decir, no, el predominio de acá es la llanura, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, si nosotros adquirimos dominio de cada una de las doctrinas básicas, que son 9, entonces podemos hacer nuestro viaje por los libros canónicos y en ese paisaje doctrinal, metafóricamente hablando, nos vamos a dar cuenta que hay una doctrina que emerge con mayor fuerza que otra, ¿no? Por ejemplo, ponerle que estamos viendo en el Antiguo Testamento
que era necesario rescatar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. Entonces el Señor se propone rescatarlo y ¿qué hace? Lo llama a Moisés y le da instrucciones. Entonces si nosotros decimos, bueno, ¿qué doctrina predomina en estos pasajes que aprendemos? ¿No? Y lo que predomina es profetas y revelación, Ujú. porque es lo que nos está relatando esa parte del libro canónico, Sí, ¿no? Entonces sería muy difícil decir, bueno, en este versículo emerge tal doctrina, más bien en este capítulo sería, si estamos hablando de doctrina y convenios, o en este conjunto de capítulos del Antiguo o del Nuevo Testamento o del Libro de Mormón, hay una doctrina básica que es más predominante que otras. o sea, cada vez que yo estoy leyendo, bueno, ahora se me está despertando la imaginación, Sí, el está bien. entendimiento. Entonces, cada vez que yo estoy leyendo, ponele cualquier libro canónico que estoy estudiando, yo debería pensar en qué doctrina está, de qué doctrina está hablando en esa parte del libro. Exactamente, exactamente. Siguiendo con la metáfora que hablábamos, ¿no? Sí, Uno es como un turista dentro de los libros canónicos sí. y va adquiriendo el conocimiento de ese paisaje doctrinal. Eso nos Ujú. prepara para ser mejores maestros, porque eh, ponerle que alguien te diga, mire, hermana, podría preparar un mensaje o un discurso sobre tal tema doctrinal, vos ya sabés que en determinados pasajes de los libros canónicos tenés el material perfecto para poder darle vida a ese mensaje o a esa lección que necesitas preparar. Sí, qué bueno, sí. Bueno, y estoy pensando que hoy, por ejemplo, les enseñé a los chicos eh, que el capítulo de, perdón, dominio de la doctrina de Ezequiel, donde habla de que Ezequiel fue llamado a ser una atalaya, pero no me acuerdo cuál capítulo era. Sí, Pero bueno, no, lo que no me di cuenta es de hablar de qué doctrina estamos hablando. Entonces ahí ahora me doy cuenta de que debería haber hablado, aunque es muy obvio que estamos hablando de los profetas, eh, pero bueno, muy bien. pero ahora me Eh, doy cuenta o sea, me doy cuenta de que en cada clase debería de alguna manera hablar de qué doctrina estamos hablando. excelente, porque es muy obvio para nosotros por la experiencia que tenemos como aprendices del Evangelio, pero Sí, no tanto para el joven en edad de seminario que recién está, digamos, consumiendo y conectando esas ideas en su interior, ¿no? sí. Para su propio provecho y para enseñarle a los demás. Pero bien, excelente, porque uno podría decir, y esto de la atalaya se refiere a otra doctrina básica, por ejemplo, que es el templo y la familia, y no, no está hablando del templo y la familia, está hablando de profetas y revelación, ¿no? Claro, sí. Bueno, y bueno, después con respecto, me gustaría que me expliques un poco acerca de cómo adquirir conocimiento espiritual, o sea, cómo engancharlo en una clase, cuando, bueno, hoy había una parte que decía aplicación práctica y que hablaba de adquirir conocimiento espiritual y decía que los chicos tenían que reconocer los principios de actuar, bueno, no me acuerdo de Sí, memoria los sí, principios, y acerca de los párrafos, o sea, no entiendo cómo aplicarlo. ¿Entendés? bien, Yo lo busqué en la biblioteca del Evangelio y leí en ese libro que vos decís, que me estás diciendo recién, que ahora no me acuerdo sí, cómo se llama, sí, pero leí acerca de eso, pero no me doy cuenta cómo hacerlo. bien. Bueno, vos te acordás en el estudio del Antiguo Testamento, una vez que ya Moisés rescató el pueblo, había mucho trabajo para hacer, ¿no?
sí, y bueno, el suegro lo vio muy extenuado y le dijo, mira, eh, vas a desfallecer por todo el sí, trabajo, que estás desde el amanecer hasta el anochecer, ¿no? sí, Entonces, sos profeta y bueno, tenés un trabajo muy intenso, pero tampoco queremos que mueras. El Señor no quiere que mueras, el pueblo te necesita. Entonces, ante esos consejos de su suegro, es como que Moisés dice, ay, la verdad es que me gustaría que todo Israel fuese profeta, ¿no? Entonces es como que el anhelo de él es que no fuera solamente él el que se comunicara con el Señor para dar las instrucciones, sino que anhelaba que cada uno tuviera una relación personal con el Señor y solucionar las cosas, ¿no? Entonces uno podría preguntarse, ¿y en la época moderna, eh, si nos encontráramos con el presidente Nelson, nos diría lo mismo? Absolutamente, nos diría, bueno, sí, me gustaría que cada uno de ustedes fuera un profeta en el lugar donde vive. Y yo le voy a dar las instrucciones generales, globales, y ustedes tienen que encontrarle la vuelta o los resultados a las problemáticas locales, ¿no? Que para eso estamos. Entonces nos convencería al presidente Nelson y entonces le dirían, bueno, está bien, presidente, queremos ser profetas como usted a escala, pero ¿y cómo lo logramos? Bueno, y él nos diría, bueno, lo van a lograr haciendo lo mismo que hago yo. ¿Y cuál sería? Número uno es que tienen que recibir revelación en forma permanente, como yo como profeta recibo permanente para la iglesia. Y ustedes tienen que recibir revelación permanente para sus vidas y para el lugar donde viven. Uy, mm, qué bueno. Y le ponemos un título a eso, sí. ¿Qué título? Adquirir conocimiento espiritual. Entonces, ese sería el título de eso, ¿no? Entonces nosotros le diríamos, bueno, está bien, ¿y cómo hacemos para tener esa revelación, presidente? ¿Y cómo adquirimos ese conocimiento espiritual? Bueno, de la misma manera que yo lo hago, son tres principios fundamentales. ¿Cuáles? Número uno es que hay que actuar con fe. ¿Y eso qué quiere decir? Y no que nunca van a saber de antemano el todo. Algo de conocimiento espiritual van a recibir antes de dar el primer paso, pero después el conocimiento espiritual que van a necesitar en forma completa va a venir cuando den el primer paso y el segundo y el tercero, y eso es actuar con fe, porque no van a saber al principio todo, pero van a ver una luz al final del túnel y van a poder avanzar con fe hacia las metas que ustedes desean. Número uno, eso sería, ¿no? Actuar con fe. Número dos es que el conocimiento que necesitan para recibir la revelación antes y durante de actuar, y hay fuentes divinas que el Señor preparó para que ustedes no cometan errores, porque hay muchas voces que vienen de la cultura y que construyen la humanidad, pero las fuentes divinas las van a encontrar en Biblioteca del Evangelio, por ejemplo. ¿Y por qué? Y porque ahí están las escrituras, las palabras de los profetas vivientes, los escritos de hombres de la ciencia que tienen fe en el Señor. Viste que el presidente Nelson en la conferencia dijo, creemos en lo que el Señor revela en la iglesia y en el laboratorio a través de la ciencia, todo es del Señor, ¿no? mm, Entonces ahí en biblioteca ustedes van a navegar por sitios seguros para obtener conocimiento. Entonces, ese es el segundo principio fundamental para recibir revelación. Y el número tres es y que uno necesita entender o ver los ojos desde una perspectiva eterna, ¿no? Si uno lo ve desde que nos nacemos hasta que nos morimos, y es como no vamos a tener el conocimiento verdadero, va a ser algo parcial. Necesitamos tener una mente, viste como se dice open mind, bueno, pero ¿qué quiere decir open mind? Y no ver las mente cosas abierta. claro, la mente abierta quiere decir tener una visión desde un punto de vista eterno. Entonces, la combinación de estos tres principios, de actuar con fe, de buscar conocimiento en las fuentes divinas y tener una perspectiva eterna, nos prepara la mente para tener
revelación y, y actuar, ¿no? Bien. Y, y, Tengo cu- otro y ejemplo, tengo otro a ejemplo. eso te iba a decir, dame un ejemplo. Sí, ponele Porque, que... por ejemplo, Sí, hoy hablaba, daba algunos ítems para la fortaleza de la juventud que no se los di, o sea, para la fortaleza de la juventud, busqué el nuevo sí, y perfecto. estuvimos analizando el nuevo, que es muy distinto al antiguo. Sí, Entonces, bueno, lo analizamos ahí, pero qué sé yo, lo relacioné con otra cosa pensando en lo que le estaba enseñando hoy. Pero bueno, pero decía que si tenía que pensar en una situación hipotética de que algún amigo tuviera una pregunta en cuanto a uno de esos puntos, qué sé yo, por ejemplo, de vestir con modestia, no me acuerdo cómo eran los puntos, que alguno tuviera unas preguntas en cuanto a eso, entonces tenía que, no sé, relacionarlo con esto de buscar conocimiento espiritual. muy O algo bien. así era. Pero como yo no entiendo bien el concepto, ¿entendés? Sí, De buscar conocimiento espiritual o encontrar, entonces no me doy cuenta, no podía utilizarlo porque no me daba cuenta de cómo hacerlo, de cómo era. bien, muy bien. No sé si has tenido la oportunidad de ir al oculista o llevaste a tus hijos alguna vez. Sí, somos Bueno, todos miopes, así que vamos muy frecuentemente. bueno, viste que para recetarte el anteojo perfecto, el oculista te pone como unos anteojos de prueba y que tienen como unas ranuritas. Entonces, Sí, para encontrar la lente perfecta es como que él superpone una serie de lentes. Por eso el anteojo que te pone tiene varias nervaduras para que él pueda construir una combinación, para que uno pueda ver bien, sí, ¿no? Bueno, sí, entonces, sí. esto es como que hay que trabajar con cada joven y ahora nosotros somos el oculista. Entonces le tenemos que poner ese anteojo y ponerle la lente que es actuar con fe, la lente que es eh, buscar conocimiento en fuentes divinas y la lente que es, dijimos, ver las cosas desde un punto de vista eterno. Entonces la conjugación de esas tres lentes entonces nos va a permitir ver con claridad y vamos a poder ser aprendices o como decíamos hoy, poder ser un mini profeta o un profeta como el presidente Nelson a escala, ¿no? Claro, sí. Entonces, lo primero que hay que trabajar con el joven es ayudarle a entender estos tres principios fundamentales. Entonces, una vez que el joven se familiariza, entonces recién está listo para poder seguir aprendiendo los temas doctrinales. O sea, el enfoque está en que ellos aprendan a ver las cosas de esa manera. O sea, yo no tengo que enseñarles cómo se aplica eso, sino que yo tengo que enseñarles a entender cómo funciona la revelación. Ellos tienen que entender cómo funciona actuar con fe, cómo funciona buscarla en las fuentes divinamente señaladas y ver las cosas desde una perspectiva eterna. O sea, Sí, ellos tienen que entender que tienen que entender eso para después buscar respuestas. exactamente, exactamente. Bien. Porque O si no sea que tienen, en las clases básicamente yo tengo que enseñarles a utilizar esas herramientas, o sea, que a ellos les quede claro esos principios. No tengo que buscarlo cómo aplicarlo, digamos. exactamente. Ah, Vamos a un ejemplo del Antiguo Testamento. A ver, sí. elegí alguna experiencia ahí que te haya gustado, que te Del Antiguo quede, Testamento sí, de lo que estamos puede viendo, ser algo que te haya gustado. la historia de Abraham y Sara, Sí, muy que bien, no podían tener hijos. exactamente, muy bien. Bueno, entonces viene el Señor y le dice, vas a ser papá, ¿no? Van a ser papá y mamá. Y ellos dirán, no, pero ya somos grandes. ¿Qué vamos a hacer papá y mamá? Entonces el Señor le dice, no, pero tenés fe.
tenés fe que sí, que vas a ser papá y mamá, van a ser los dos papá y mamá. Y bueno, pero ellos habrán dicho, ¿no? Ya somos grandes y bueno, vamos a, capaz que entre ellos conversaban y decían, bueno, ponerle que sí, que el Señor tiene razón. ¿Para qué? Ahí nos quedamos sin internet. Ahí está, ahí Ah, volvió. hubo un delay ahí. Sí. Bueno, ¿por dónde íbamos? que, que conversaban entre ellos diciendo, bueno, está bien, ponele que el Señor tenga razón y que vamos a ser padres. Sí, sí. ¿De dónde vamos a sacar la energía a esta edad para criar un bebé? Y si nos morimos inmediatamente que él es niño, ¿quién lo va a criar? Y se podrá cumplir todo lo que el Señor espera, que yo sea un padre de muchas naciones, ¿viste? Se le habrán cruzado todos esos pensamientos, ¿no? Pero bueno, el Señor le habrá dicho, sí, pero vos no tenés que pensar en eso, vos tenés que actuar con fe. Entonces, si yo te prometo que vas a ser padre de muchas naciones y ahora te estoy diciendo a esta edad que vas a ser padre, vos no te preocupes por eso. Tenés que actuar con fe, andá para adelante, no te pongas a elucubrar esas cosas, ¿no? Claro. Entonces ahí, ponele que estás ahí y el joven dice, uy, mira vos. Bueno, pero ahora vengamos para acá. El Señor les pide a ustedes que van a ser los misioneros más brillantes de este tiempo. ¿Qué piensan? No, si yo no sé ni hablar. Capaz que te diga una. No, yo me pongo nervioso. No, no, yo no sé explicar. Un montón de dudas, ¿no? Mm. Entonces, me parece genial, pero cómo esta experiencia de Abraham que estamos aprendiendo nos puede ayudar en esto que estamos hablando ahora, porque, bueno, los temas de Abraham y el Señor ya quedaron en el pasado, ahora están los temas nuestros, del Señor y nosotros ahora, ¿qué les parece? Bueno, y ahí ellos te van a decir, uy, tenés razón, la verdad es que no tenemos que preocuparnos por nuestros temores, tenemos que actuar con fe, por ejemplo, ¿viste? Entonces ya cuando el chico adquiere la dinámica de actuar con fe, cualquier problema que se le vaya presentando a medida que va avanzando en la adolescencia, él va a decir, no, no, pero yo tengo que actuar con fe, no tengo que hacerle caso a este pensamiento eh, que no sea positivo, ya sea que se genere en mi propio interior o que me venga de afuera, yo tengo que actuar con fe, porque ya tiene esa forma de mirar las cosas, ¿no? Claro, claro. Por más que se generen dudas, o sea, hay que llevarlos a pensar que tienen que actuar con fe, no importa otras voces, sino que confíen en el Señor justamente. Bien. ¿Vas bien? Sí, sí, voy entendiendo, pero me ayudó mucho lo de los lentes del oculista. El oculista, sí. Sí, sí, sí. Pero sí, voy entendiendo y me sirve. Muy bien. Por ejemplo, ahora vamos a nosotros que somos adultos, ¿no? Y vivimos en un contexto social y político que nos influye. Si decimos que no nos influye y nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Porque somos padres, porque nos interesa el futuro de nuestros hijos y de los jóvenes de la iglesia. Eh, tenemos nuestro patriotismo, ¿no? Queremos que le vaya bien a nuestro pueblo, a argentinos que somos nosotros los que vivimos acá. Entonces uno escucha, ¿no? Y durante todo el día y la semana nos vienen mensajes, ¿no? Y muchas veces dice, uy, esto, y nos vamos desanimando un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me ha ayudado, decíamos que tenemos que tener punto de vista eterno, ¿no? Entonces, cuando a mí me llegan mensajes, yo digo, no, pero no me tiene que afectar este mensaje porque este periodista o este líder político, líder social, y en realidad él piensa que la vida empieza con el nacimiento y termina con la muerte. Al fin y al cabo, ese hombre o esa mujer que me está dando un mensaje
me lo está diciendo desde la perspectiva de la mortalidad. Entonces no me tiene que afectar porque yo tengo una perspectiva eterna de las cosas y lo tengo que perdonar o minimizar lo negativo que me entrega porque me lo entrega desde un desconocimiento de cómo es o hacia dónde va el universo, ¿viste? Ujú. Entonces es lo que me pasa a mí. Entonces si veo que me desequilibro, me causa un desánimo, yo digo, no, 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 esta persona me lo dice porque no entiende, no sabe que hay un plan de salvación. Lo está diciendo desde la perspectiva mortal y nosotros tenemos una perspectiva inmortal. Entonces, es un Bueno, ejemplo de... te entiendo porque a mí me pasa igual cuando me pasan así cosas que me desaniman durante el día o ponele no me levanté con, con el mejor de los ánimos. Sí, Y entonces pienso, no sabes, son mis pensamientos recurrentes cuando me concentro así, digo, en qué tengo que pensar para sentirme bien, y entonces empiezo a pensar, esta vida es muy corta, o sea, lo mejor está por venir. claro, Y si no pienso en el objetivo y digo, bueno, me pasaba cuando en algunos momentos de mi vida no estuve tan bien, o sea, estuve realmente muy triste. sí, eh, Mira, yo decía, tengo que perseverar mirando el objetivo, o sea, quiero lograr sí, eso, entonces, bueno, la que queda es perseverar, no importa cómo, o sea, claro, con altibajos, como sea. sí, Incluso en algunos momentos yo le decía, charlando con amigos, yo decía, muchas veces sentí que era una oveja perdida, estando en el redil, y, pero estaba, claro, exacto, porque tenía en mente el objetivo y la perspectiva eterna. Entonces decía, bueno, exacto. esto va a pasar y es un punto en la eternidad. Claro, entonces Así vos me fíjate, autoconvencía. claro, ahí se combinó, en ese momento difícil tuyo, se combinó la perspectiva eterna que tenías, que vos ya habías adquirido y que tenías que actuar con fe, si no el concepto de perseverancia no iba a vivir ahí adentro de tu alma, No, ¿no? y entender el plan de salvación que también, que a mí eso me parece lo mejor, o sea, cuando uno entiende el plan de salvación y entiende que todo lo que pasa tiene una razón de ser, que todo lo que te pasa es para tener experiencia, que todo lo que pasa es para aprender, que yo digo, ahí ya tenés todo, ya tenés un montón del camino ganado, que entonces puedes perseverar y decir, bueno, esto pasa por una razón, tengo que entender por qué tengo que aprender, pero bueno, yo lo tengo claro y me encantaría enseñárselos y que todos lo entiendan. Excelente, bien. Y ese es nuestro desafío. Entonces lo hemos aprendido un poco intencionalmente, nos lo han enseñado nuestros maestros a lo largo del tiempo y, y lo hemos aprendido nosotros también un poquito a los golpes, ¿no? Y la idea es que nosotros ahora, con la experiencia ganada, podamos darle un conocimiento así bien, bien preparado ya con la experiencia y lo que hemos adquirido a través del tiempo a los jóvenes, a los más jóvenes, ¿no? ¿No? A los que están en la adolescencia, ¿no? Que tengan este conocimiento temprano en sus vidas, esto que estamos Claro, hablando. o sea, me ayuda un montón lo que me estás diciendo. ¿Para qué voy a prender la luz? Porque se está oscureciendo la... Ahí está, se hizo la luz. Bien, bien, Eh, ¿Cómo es? Sí, pero me está ayudando mucho como para también saber como para dónde encaminar la cosa, ¿no? Como, bien, o sea, si bien hay doctrina que enseñar, pero más o menos como para saber claro, siempre a dónde apuntar. exacto, Si bien uno va enseñándole la doctrina, pero uno tiene que lograr que ellos tengan la fe para perseverar y que, claro. Como bueno, cuando eras misionera, vos tenías una perspectiva general, pero después te encontrabas con distintos amigos de la iglesia. Y bueno, pero y tenían todos necesidades distintas, pero vos al tener el conocimiento general y global podías adaptar a cada uno de tus amigos investigadores y conducirlo hacia los convenios. sí, tal cual. Aunque estaba muy verde en esa época, te aseguro que Bueno, tenía un año de miembro cuando me fui a la misión, imagínate. Nada, no sí. tenía ni idea. Te entiendo porque Lo yo también único que tenía tenía... era mi testimonio.
pero después Muy bien. todo el resto lo aprendí en la misión. Excelente, te comprendo porque yo también tenía un año de miembro cuando fui a la misión. Ay, mirá, bueno, no soy la única. Bueno, pasa mucho, Sí, pero sí, la, es así. muy Bueno, bien. por ahora no tengo ninguna otra pregunta. O sea, más o menos, o sea, me parece que el resto es como, hoy le decía a Facundo, porque Facundo, mi hijo, Facu, es alumno, ahora tiene asistencia perfecta. Eh,